Por la ambición de mi hermana, mi padre está a punto de morir. Está Guadalupe con nosotros, el licenciado Víctor Carrillo Estrada y el doctor Juan Carlos Acosta de la Torre, listos para comenzar. Guadalupe, bienvenida. Los dejé que hablaran porque necesito escuchar, que escuchemos a Víctor y lo que dice la ley al respecto. Se está infringiendo la ley aquí en todas sus modalidades, Víctor, y así bueno... es. Quisiéramos un breve paréntesis, ¿no? Bien, bueno, pues lo que estamos viendo es un claro ejemplo de lo que es la violencia familiar ejercida en contra de un adulto mayor. En situaciones como esta, algunos hijos consideran tener mayor derecho por ser el mayor a la muerte. De hecho, Mónica es la mayor. Así es. Consideran tener más derecho que los demás hermanos, consideran tener más derecho incluso que la cónyuge, en este caso del señor Agustín, y lo cual no es así. Es una idea muy equivocada que tiene la gente en atención a que a lo mejor en el momento en el que el señor Agustín falte por la gravedad de su situación, que van a tener un mejor derecho a heredar, en este caso la casa, que sin duda es el interés que existe por medio. Consideran que, bueno, al haberse dedicado a cuidar al papá, a darle las medicinas, a darle de comer, tienen un mayor derecho, un mejor derecho o todo el derecho respecto de esa propiedad. Sin embargo, no es así. Claro. Desafortunadamente, si el señor llega a faltar, se iniciará el juicio de sucesión. No sabemos si hay un testamento o no, se inicia el proceso de la misma forma, pero los derechos, la ley establece cómo se van a repartir esa propiedad. Debemos de tomar en cuenta que la mamá aún vive. Claro. Y la mamá sigue casada, están casados bajo un régimen de sociedad conyugal. Por lo tanto, de entrada el 50% de ese inmueble es de la señora. Es muy importante que la señora Guadalupe, que el señor Juan acudan a la agencia del Ministerio Público a denunciar la violencia de la que es víctima su padre. Soliciten que de manera inmediata se les requiera a la señora Mónica y a la señora Verónica para que lo presenten y el Ministerio Público, con apoyo del médico legista, certifique cuál es el estado de salud del señor. Claro. Se inicia la integración de la carpeta y es muy importante que la señora Mónica y la señora Verónica sepan que si se les llega a encontrar responsables del delito de violencia en contra del padre, en el momento en el que éste fallezca, ellas perderían derechos hereditarios. Debemos de recordar que el delito de violencia familiar tiene pena privativa de la libertad, es de 1 a 6 años. ¿Se agrava si es en contra de los padres? No hay un agravante por esa situación. Sin embargo, va de 1 a 6 años y además la pérdida de derechos de familia. En este caso, pues lo que queda evidente que es el interés sobre una herencia, perderían esos derechos. Entonces, no conviene. Desafortunadamente es muy común esto. Yo en mi ejercicio profesional frecuentemente nos encontramos, se convierten en un botín los padres. Y los hijos, que en este caso Juan y Verónica, tienen que insistir ante el Ministerio Público, no solamente en el Ministerio Público, es importante mencionarlo, también acudir ante el juez de lo familiar a denunciar estos hechos. Porque ¿sabes lo que hubiera pasado? Que la que estaría en prisión ahora eres tú. Víctor, de verdad que... Qué pena escuchar que esto lo vives frecuentemente, porque estamos hablando de señores de la tercera edad, estamos hablando de padres, estamos hablando de seres que debemos respetar, ¿cierto? En mi experiencia te podría decir que de lo que viven generalmente los hijos que tienen bajo su cuidado, entre comillas, a estos padres, pues es de la pensión que reciben por parte del Seguro Social o del ISSSTE. Y esa bajo ninguna circunstancia pretenden que se las arrebaten y por eso impiden que los demás hermanos se acerquen. En mi experiencia profesional, ese ha sido regularmente el motivo. Todos los puntos que se han tocado se pueden regularizar legalmente. Acudiendo ante un juez de lo familiar, el señor, debido a su estado de salud, no puede ya por sí mismo ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Es importante que se inicie un proceso para que se declare interdicto al señor, se le nombre un tutor y un curador. Estas personas van a ser los representantes legales y van a ser quienes van a determinar cuestiones como salud, alimentación, todos los cuidados. En ese momento este señor se convierte, podríamos ponerlo en la figura similar a un menor de edad.
se le nombra un tutor, un curador, que van a estar vigilando hasta la administración de su patrimonio. Este tutor es importante que reclame el pago de una pensión alimenticia en contra de los deudores alimentarios. En este caso serían todos y cada uno de los hermanos. Claro. Para que entonces tengamos definido a cuánto ascienden, quiénes tienen la obligación de dar alimentos al señor, a cuánto asciende la obligación, cuál sería la forma y las fechas de pago. ¿Esto es en base a las necesidades que tenga el señor? Y también, todo. Eso es muy importante, también se va a determinar con base en la capacidad económica de los deudores alimentarios. Entonces, yo creo que lo primero que se tiene que hacer en un caso como este es iniciar el juicio de interdicción para el nombramiento de un tutor y un curador, para efecto de evitar, por ejemplo, el mal uso de los documentos que le están haciendo firmar. Con esto quedaría protegido. ¿Y si no trabajan? Verónica no trabaja. Bueno, Mónica no trabaja. Lo hemos mencionado ya en otros casos. El juez tiene otros elementos como son los estudios socioeconómicos para determinar a cuánto asciende. Cuando es muy difícil determinarlo, el juez generalmente va a señalar un salario mínimo diario.